la ley 100, los problemas estaban casi que anunciados, eran ya algo previsibles. Recuerdo que recién expedida la ley, el entonces decano de medicina y un grupo de docentes de la facultad hicieron un coloquio en el club de profesionales, y en ese coloquio de alguna manera anuncié algunos de los problemas básicos que la ley 100 traía en embrión de su articulado, y las cosas fueron mucho más allá de lo que en ese coloquio se vislumbró como problemas de la aplicación de esa ley. Pues bien, ¿dónde arranca el problema con la ley? En el concepto de salud, no como derecho fundamental, sino como algo que debe ser financieramente costeable. A partir de ese punto de partida, necesariamente la salud pierde cierta dimensión humana y se convierte en un objeto de intercambio, lo que se ha dado en llamar la salud mercancía. La forma como la ley 100 hizo el concepto de financiación implicaba que el sistema fuera autosuficiente y autocosteable, con criterios de contratación administrativa como la igualdad financiera, el equilibrio financiero, etc. Es decir, el Estado de alguna manera le daba a los particulares plena autonomía para organizar la salud y se desmontaba todos los modelos anteriores preexistentes a esa ley. Pero desde la perspectiva de los principios constitucionales y del concepto de la salud como derecho fundamental, las cosas iban a resultar distintas a lo que en la ley 100 se dijo. El primer aspecto estaba en que no todas las enfermedades y no todos los medicamentos hacían parte del mínimo financiable según el modelo de la ley. Ahí empezaron los grandes problemas. Y recuerdo que en ese coloquio del año 93 se hablaba de que ahí iba a salir la matriz clave de los problemas del modelo implantado. Y efectivamente, desde la perspectiva del Estado social de derecho, la salud es un derecho fundamental esencialísimo. Y el concepto de derecho fundamental esencialísimo resultaba perfectamente vulnerado en la aplicación de esa ley que primaba o hacía privilegiar el aspecto de costeabilidad y viabilidad financiera. En este orden de ideas, necesariamente era cuestión de sentarse a esperar que el modelo colapsara, al mostrar todas sus contradicciones y sus paradojas. Lo principal iba a venir vía tutela. La Corte Constitucional va a usar esta acción que es creada por la Constitución con el fin de defender los derechos fundamentales. Por ser de creación constitucional, el legislador no puede reglamentarla. Toda la reglamentación de la tutela ha sido hecha jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. Prácticamente de lo que el decreto con fuerza de ley que expidió la Comisión Constitucional Permanente, que hizo las veces de Congreso, mientras el Congreso revocado era llamado a nuevas elecciones para ver cómo quedaba la revocatoria del mandato de la constituyente. Entonces, al revisar esa normatividad, la Corte moduló ese decreto con fuerza de ley y fuera de modularlo, empezó a crear normatividad con fuerza de ley. Ese es algo clave. A partir de la tutela y con el fin de proteger derechos fundamentales, las sentencias de la Corte Constitucional pueden crear normatividad jurídica. Es decir,
por vía de jurisprudencia se crean normas generales, colegisla la Corte Constitucional. Y ese aspecto nadie lo había previsto cuando empezaron a hacerse las leyes de los años 92 y 93, las primeras leyes estatutarias. Pues bien, empezaron a darse tutelas, obviamente, por lo no previsto por el POS, ni los medicamentos del POS. Hasta que unos 5 años después, ya existía lo que en la opinión pública se empezó a llamar el POS jurisprudencial, que tenía una serie de características que el legislador jamás previó y que por el mero hecho de aplicarlo implicaba que las EPS debían perder dinero porque no era financiable ese POS con las ecuaciones financieras de la salud previstas por el legislador originalmente. ¿De dónde debían salir los recursos? El Estado debía reembolsar. Ahí empezó un proceso de corrupción acelerado y demasiado obvio. Y eso llegó a unos niveles tremendos. Tanto que las EPS empezaron a exigir para dar el POS jurisprudencial que necesariamente hubiese una sentencia de tutela que respaldase la cuenta de cobro que las EPS le presentaban al Estado, al FOSIGA. Y los juzgados de todo el país se vieron inundados con tutelas cada vez más crecientes. En el año 2007-2008, cuando se hicieron unos foros de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, que era entonces el presidente de la Corte, habló de que se estaban tramitando casi 570.000 tutelas solo por salud. O sea, el sistema jurídico estaba simplemente funcionando por la salud y otras tutelas y otros problemas quedaban un poco represados en virtud de la fenomenología que se estaba dando. La Corte en un primer momento construyó un vínculo jurídico entre el derecho a la vida y el derecho a la salud, porque en el listado de derechos fundamentales de la Constitución no se habla de derecho a la salud. Al hacer esa vinculación y subordinar la salud como un aspecto de la vida y por lo tanto de la dignidad humana, no había ningún argumento por parte de las EPS en negarse a prestar el servicio. Pero el sistema se corrompió en cuanto que las cuentas eran infladas, los precios de los medicamentos también eran inflados y se estableció toda una cadena de componendas entre FOSIGA, gobiernos y entidades que debían auditar todo el proceso. Tanto que las EPS tuvieron la viveza de coger todos esos dineros de los reembolsos y montar negocios colaterales. Empezaron a tener IPS, empezaron a controlar las drogas, o sea, se volvió un grupo empresarial. Observen eso. Y Comeva incluso se desarrolló de tal manera que tiene hasta bancos. Hecho público y notorio. Entonces el negocio era muy bueno. Los que no supieron adaptarse a ese esquema, pues simplemente desaparecieron o se unieron con otras EPS, porque aquí el negocio estaba no en ganancia por individuo, sino en ganancia por volumen de afiliados, en lo que se llama economía de escala. Entonces, mientras más gente tuvieras afiliada, las utilidades se iban a dar mecánicamente. Así pues, era una suerte de cuasi pirámide financiera la manera como estaba funcionando la salud en Colombia. Pues bien, la Corte va a dar un paso importantísimo y trascendental en virtud de que 8 de 10 tutelas prácticamente eran solo por salud. Va a hacer la sentencia T-760 del 2008. Esta sentencia crea un marco nuevo de tipo legal para el funcionamiento de la salud. Es decir, la propia tutela iba a ser usada para transformar todo el asunto de la salud en el derecho colombiano. Empezó, primera parte de la sentencia, por hacer de la salud un derecho fundamental autónomo separado de la vida. Vale decir
La Corte está adicionando a la Constitución, vía sentencia de tutela, con un derecho fundamental adicional. Ya eso es todo un cambio dentro de los cerrados horizontes que venía manejando el derecho colombiano. Segundo aspecto del giro de la Corte Constitucional: crea nuevas figuras de derecho procesal constitucional. O sea, no solamente se limita a crear normatividad sustantiva, como decimos los abogados, sino que crea un estatuto procesal autónomo en materia constitucional. Y esa es una cosa que solo entienden los técnicos de la materia, pero quiero resaltarles que sin el derecho procesal, los ciudadanos no sabrían cómo hacer uso de la acción y el contexto del uso de las acciones procesales. Al crear normatividad adjetiva, la Corte entonces hizo de la tutela un puro derecho pretoriano. Es decir, como el pretor romano no solo creaba normas de fondo, sino las acciones y la manera de hacer uso de las acciones procesales. Esa es una innovación trascendental. Desde esa perspectiva, la Corte va a crear una figura de acumulación constitucional y otra figura que se llama el estado de cosas inconstitucionales, o sea, una violación permanente y reiterada en el tiempo de derechos fundamentales, el estado de cosas inconstitucionales. Ese par de figuras van a permitir en la T760 acumular varias tutelas y a la vez declarar que el Estado, el orden jurídico, el Estado social de derecho no podían seguir funcionando con la burla descarada que todas las EPS habían organizado en contra del post constitucional, a ver cómo se burlaban de las sentencias que la Corte estaba dictando. Las cosas llegaron a ser tan degeneradas que las EPS vieron el gran negocio en los recobros y llegaron a decirle a los afiliados: no te preocupes, yo te doy lo que tú estás pidiendo, no está en el post, es verdad, hay que dártelo. Pero ves donde el doctor Hilmer, que tú le das el poder y él nos demanda y nos arreglamos con él. O sea, las EPS le pagaban a un abogado para que el abogado la demandara a ella. Observen eso, a ese nivel se llegó. Y obviamente el abogado de la EPS se llenaba la demanda, no decía nada de fondo, no había segunda instancia y rápidamente las cuentas salían para el FOSIGA. Así estaban las cosas antes de la T760. Alarmantes, graves y en un proceso de corrupción acelerada muy notorio. Y los fondos del FOSIGA, que no estaban diseñados para eso, pronto se vieron exhaustos. ¿De dónde iban a salir los recursos crecientes de los recobros? Entonces, en la T760 se creó un estatuto permanente de salud. Esa sentencia tiene 34 puntos en su parte resolutiva. Es quizás la sentencia con una parte resolutiva más densa que se ha dictado por parte de la Corte Constitucional. Una vez se declara la salud derecho fundamental autónomo, la Corte, a partir del estado de cosas inconstitucional y de la acumulación, objetiva una violación reiterada, permanente, con el deseo de violar ese derecho fundamental por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud. Y crea un marco jurídico que va más allá de la Ley 100 y obliga a todas las entidades a respetar ese marco jurídico. Como por ejemplo, que las EPS tengan unos comités que tramiten los derechos de petición del no-POS y acceda sin necesidad de tutela a dar el servicio, siempre y cuando obviamente haya toda una jurisprudencia al efecto. Y si niegan la petición y hay tutela y la pierden, entonces la misma Corte creó una pena
solo tendrán derecho al 50% del reembolso, con el fin de quitarle el negocio a los reembolsos. Fuera de eso, creó una comisión de la propia Corte, es una de las partes de la misma, para hacer una vigilancia en el cumplimiento de la sentencia. Es decir, para corregir los efectos del estado de cosas inconstitucional que había decretado allí mismo. Ese comité, en Defensoría del Pueblo, Procuraduría, está siempre vigilando y monitoreando qué está pasando. Obviamente las EPS organizaron el consabido contraataque y empezaron a pedir ciertas garantías para funcionar y cambiar el modelo. Pero cambiar el modelo implica una opción política. O bien se convierte en ley lo que la sentencia dice, o nos inventamos otro modelo distinto. En el entendido de que cualquiera de las dos opciones necesariamente debe legislar sin violar la sentencia T-760. Ojo, porque las sentencias de la Corte tienen fuerza de ley, tanto en su parte resolutiva, en algunos casos con relación a la tutela y siempre en acciones de constitucionalidad, y en la ratio decidendi de todas ellas. Por tener fuerza de ley, entonces, y dedicarse a la salud como derecho fundamental, la parte resolutiva de la T-760 es de fuerza erga omnes. O sea, no solo se benefician las 35 o 40 demandas acumuladas, sino todos los afiliados al sistema, en un efecto intercomunis. Aunque Juan o Pedro no hubiesen tutelado, Juan o Pedro van a regularse por ese régimen, como cualquier ley expedida normalmente por el Congreso. Por lo tanto, a partir de la T-760, necesariamente había que replantear todo el modelo, y las EPS, más a disgusto que a gusto, empezaron a hacer ciertos ajustes que no eran del todo claros ni beneficiosos. Había una cierta voluntad de sabotear el modelo y el esquema, y se descubrieron varios escándalos en el gobierno anterior, en cuanto que el mismo Ministerio de la Protección Social, usando como asesores abogados de las EPS, trataron de hacer ciertos decretos a partir de lo que querían las EPS y no lo que decía la sentencia. Eso también creó una mayor tirantez, porque eso fue denunciado en el comité que vigilaba el estado de cosas inconstitucional y qué se estaba haciendo realmente para ello. Además, el ejemplo Comeva implica abrirle unas investigaciones penales a sus directivos, por lo cual el señor Palacino, su último gerente, ha sido llamado a juicio. Entonces ya no era una cuestión meramente de hipótesis, ya hay una realidad jurídica. Comeva y otras EPS intervenidas por el Estado, como Saluncot, por ejemplo, estaban descaradamente saboteando la sentencia. Y además, por llamarse cooperativismo, supuestamente no tenían ánimo de lucro, pero era la que más rentable y más ganancias producía, Comeva. Fíjense entonces todas esas paradojas. Obligaba a cada afiliado por 1.000 pesos a hacerse socio de la cooperativa, pero era una cuestión simbólica. En la práctica, el grupo original de poder que le dio origen siempre controló a Comeva. Bien, la sentencia T-760 implica, por ser de efectos erga omnes, su parte resolutiva de manera excepcional, porque normalmente las tutelas son de efectos interparte, que todos los reglamentos legales tienen que hacerse desde lo dispuesto en ella o mejorando lo que dice ella, pero no en detrimento de lo que ya estableció esa sentencia. Si de antemano el legislador hace una ley por debajo del estándar de la parte resolutiva de la T-760, por definición esa ley ya está violando la Constitución. Porque las sentencias obligan al legislador a legislar, las sentencias
de constitucionalidad y de tutela obligan al legislador a legislar en los términos en que la Corte dice. Ese es otro aspecto que la cultura política colombiana no ha absorbido del todo. ¿Cómo vivir en un Estado constitucional de derecho? Muchos no han captado ni la idea ni pretenden obedecerla o hacerle trampas o fraudes. Pero la Corte ha sido enfática siempre en hacer respetar esta característica del Estado constitucional de derecho, la primacía del derecho constitucional sobre las demás ramas. Y a partir de esa primacía, darle a los derechos fundamentales el papel rector en cuanto a cómo interpretar todas las normas del ordenamiento jurídico. Deben interpretarse desde la dinámica de los derechos fundamentales y lo que ellos significan. Y lo que estaba aquí en juego era el derecho fundamental a la salud, ni más ni menos que eso, ya designado y con personalidad jurídica propia en la primera parte de la sentencia clave, que cambia y modifica todo el modelo de salud. El proyecto de ley que ha presentado Alejandro Gaviria formalmente está cumpliendo con lo dicho en esa sentencia. Sin embargo, el modelo financiero no ha sufrido cambios de fondo, sino ciertos ajustes formales. Y sería la parte que habría que debatir. Se crea un ente único de derecho público central, Salud Mía, que debe recoger todos los aportes y después derivarlos hacia cada EPS. O sea, las EPS ya no van a manejar dinero, sino el ente central Salud Mía. Y se crea un solo plan de salud que está ordenado en la sentencia, que se llama Mi Plan. Ese plan es post y el post subsidiado y las matizaciones del plan, la Corte dijo que no tenían ningún sentido porque violaban la igualdad. No puede haber salud de primera, salud de segunda y salud de tercera categoría. Al unificarse los post y dar un tiempo perentorio para ello, entonces el proyecto de ley del ministro de Salud y Seguridad Social está respetando esos ítems. El problema es que desde la perspectiva financiera, ahora el garante es el Estado que controla de mejor manera los costos. Y eso no le va a gustar a las EPS. Ahora las EPS, la perspectiva de grandes ganancias por manejar directamente los fondos en el sistema bancario desaparece. Es lo que las EPS están llamando, se nos está acabando las expectativas que teníamos cuando entramos al negocio de la salud. Y por eso la Confederación de las EPS ha presentado su propio proyecto de ley estatutaria a través del señor Arias, exministro de Estado. Ese proyecto busca matizar el del gobierno sobre pretexto de que los políticos se van a robar el dinero, es decir, antes que se lo roben los políticos, ¿por qué no dejan que las EPS la sigan cogiendo? Defender el enfoque del utilitarismo. Pero en la medida en que a nivel territorial se le dé más autonomía a esos entes y haya un mayor acercamiento funcional con los afiliados, se pueden acabar otros desajustes que las EPS establecieron desde el principio. Eso de que el médico era un trabajador a destajo, que no puede dedicarle más de 15 minutos al paciente, que tiene que recetar cierto tipo de drogas que son las más baratas y las que financiables con utilidad por las EPS, y otras presiones que los médicos sufren en ese sentido, las tarifas obligadas que les imponen a los laboratorios. Todo eso desaparecería y habría una posibilidad de mejorar la parte salarial de los médicos, los ingresos de los laboratorios y en general la parte más perjudicada, los hospitales. Las IPS quedaron sometidas a un dogal de hierro que las EPS podían apretar a voluntad, y por eso terminaron familiares de los socios de las EPS también metidos en el negocio de las IPS y controladas por las EPS que venían funcionando con este criterio de amplitud de miras económicas, donde la salud era un objeto más de explotación. Por lo tanto, aún aprobando el proyecto del gobierno, las cosas mejorarán algo.
otras serán meramente maquilladas, pero seguiremos afrontando un problema estructural de salud en Colombia. O sea, el proyecto no arregla las cosas de manera cualitativa y a fondo. Seguimos sometidos a algunos aspectos como la calidad del servicio, el acceso a los hospitales, cómo se va a financiar esto de los hospitales, el gobierno girará directamente los costos, qué criterios financieros se van a usar para tarifar lo que los hospitales pueden cobrar, ya que las EPS no le van a pagar a los hospitales, sino Salud Mía, el nuevo ente que se propone crear. Son todas preguntas abiertas, pero en todo caso, el problema está en que tenemos que dar un debate sincero sobre cuál es el modelo de salud que queremos y comprometernos a sacarlo adelante. Aquí la parte menos escuchada han sido los médicos, la parte menos escuchada han sido los pacientes. Son un montón de técnicos que se encierran a legislar imaginariamente sobre unas realidades muy hipotéticas. ¿Qué hacer con enfermedades endémicas? ¿Qué hacer con emergencias de epidemias que de pronto estallen? Eso desborda cualquier marco financiero aún reformado de la Ley 100 por el proyecto que Alejandro Gaviria ha presentado. Son inquietudes que habría que tener en cuenta. ¿De dónde salen esos dineros? Sobre todo ahora que está cambiando, según he leído, el llamado perfil de enfermedades de la sociedad colombiana. Y al cambiar ese perfil de enfermedades, los supuestos originales de la Ley 100 y aún del proyecto de reforma del Congreso, del gobierno, que trata de adaptar la Ley 100 a la sentencia y nada más, dejan sin respuesta. Por lo tanto, habría que seguir haciendo este tipo de ejercicio de dinámica y quizás desde la perspectiva de los afiliados presentar también un proyecto de ley por iniciativa popular o cualquier otra herramienta prevista en la Constitución para ello. No esperar pasivamente a que nos monten otra ley, sino como ciudadanía y aprovechando coyunturas electorales próximas, por lo menos hacerse notar en ese sentido. Proyectos de ley mejor pensados, no tanto en el énfasis de ganancia, sino como un servicio real, efectivo, directo a toda la población colombiana, porque todos tenemos en mayor o menor medida en cualquier momento de nuestra vida problemas de salud. Eso es inevitable. ¿Qué vamos a hacer? Fuera de que en la administración anterior se permitieron que las universidades tuviesen directamente, que quisiesen, operasen sus propias cajas que ya venían existiendo desde antes de la Ley 100 como entes especiales prestadores de la salud. Pero estos entes, por definición, caso Universidad de Cartagena, solo se sostienen con el personal de la universidad afiliado. O sea, lo que cotizamos en un momento dado no financia los costos, no solo de funcionamiento, que la burocracia siempre se paga primero, sino el post y todo lo que tiene que ver, hospitales que no nos atienden, etc. Ese es otro aspecto. ¿Por qué no se prohíbe ese aspecto de cajas de universidades que al no admitir más afiliados tienen cerrado el espectro de financiación? A menos que haya rentas de destinación específica para aumentar los ingresos de financiación de la misma o simplemente buscar otras formas en que las universidades públicas, por ejemplo, tengan un solo ente para todas ellas y así, por economía de escala, poder hacer costeable el servicio y tener una mejor calidad para el servicio nuestro al interior de no solo la Universidad de Cartagena, sino de las demás universidades públicas. Lo que hay es que forzar un poco la imaginación y proponerse a buscar soluciones concretas y específicas. Lo de la tutela es un gran avance en el derecho colombiano, está sentando formas